vayas sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza kuduro, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza kuduro. Buenas tardes a todos. En primer lugar quería disculparme en nombre de don Federico Roca, que ya que no ha podido asistir por motivos de salud. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Pues le damos la bienvenida, una bienvenida a esta vuestra casa, pues el Ateneo de Córdoba está abierto a esa cultura con mayúscula que simboliza el alma de Córdoba, que se hermana con otras entidades que persiguen tan loable fin, como es el caso de la Federación de Peñas, Centro Filarmónico o la Fundación Antonio Gala. Con ellas ha firmado el Ateneo sendos convenios de colaboración y de esa sinergia se obtienen enriquecedores logros y un bien común para nuestra amada ciudad. Hoy nos reúne uno de los talismanes cordobeses, en esa conjunción de sentidos que asombra al visitante: el olor a azahar, el requiebro de una plazuela tintada por las estrellas y la sabiduría del silencio, que le otorga licencia a Eduardo Lucena para tiplar una bandurria y avivar nuestras emociones con el pasacalle fugaz y a la vez eterno de una rondalla. El legado de Eduardo Lucena es una llama votiva de nuestra esencia, tan consustancial como el recogimiento florido de los patios o las palmatorias al arcángel. Suya fue la aprehensión de la música popular gracias a la creación del Centro Filarmónico, mazurcas, pavanas y pasacalles que estrechaban la hermosa convivencia con las musas, el duende y el cante hondo. En el 175 aniversario de su nacimiento, para glosar la figura de este insigne cordobés, el Ateneo tiene el placer de contar con la presencia de Rafael Asensio González, archivero del Real Centro Filarmónico de Córdoba, Eduardo Lucena. Entre su dilatado currículum cabe destacar que Rafael es licenciado en Derecho, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, posee el tercer ciclo de doctorado en Derecho y en Historia. Ha sido profesor en el área de Derecho Mercantil en la Universidad de Alicante. Actualmente es el vicepresidente segundo de la Federación de Peñas y preside la Mesa de Cultura de dicha federación. Entre sus muchas publicaciones queremos destacar la biografía que realizó sobre Eduardo Lucena, editado en las colecciones de la Real Academia de Córdoba, así como Estudianterías Cordobesas, una compilación de la lírica escolar y la historia de nuestra tuna desde su creación hasta el año 1986. Como he dicho al principio, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y Rafael, estamos deseosos de escucharte. Bueno, buenas tardes. Creo que se me oye bien, pero no... Un poquito temprano es, ¿eh? A las 7 de la tarde. Me ha dado tiempo a tomarme el café y justo. Bueno, hace ya bastante tiempo que Federico me dijo que a ver si me pasaba por esta casa y hablaba o bien de la historia del Centro Filarmónico o bien de la historia de su fundador, de Eduardo Lucena. Es una pena, por eso para mí es una pena tremenda que no se encuentre hoy aquí. Lógicamente está más que disculpado, tiene unos achaques de salud importantes, pero no me cabe duda que va a salir para adelante porque es un campeón, él es un campeón. Hablar de Eduardo Lucena, para quien lleva en el Centro Filarmónico ya unos cuantos añitos, que aquí está su presidente, que agradezco su presencia como es lógico, como también está la vicepresidenta de la Federación de Peñas, en fin, hay una representación bastante importante. Pues para mí es una cosa
que puede parecer fácil o no. Tengan en cuenta que de Eduardo Lucena se ha escrito mucho, pero se ha escrito siempre lo mismo. En realidad, cuando Eduardo Lucena muere, en 1893, al poco tiempo, nace la necesidad de escribir una necrológica en el periódico y se presentan sendas necrológicas, una en el Diario de Córdoba y otra en el Unión, el día 5 y 7 de marzo de 1893, y digamos que ahí se fija la que es la biografía de Eduardo Lucena. Cuando a mí me dio por investigar sobre este asunto, me sirvió como piedra de toque, porque efectivamente no es que tenga errores, sino que es un error continuo. Creo que en el siglo XIX existía la necesidad, cuando fallecía un personaje célebre, de aumentar su currículum, por decirlo de alguna manera, cosa que probablemente no hacía falta en el caso de Eduardo Lucena. No sé si en el caso de otros, pero en el de Eduardo Lucena, sin lugar a dudas, no hacía falta. Y luego hay otra dificultad, que es que de Eduardo Lucena en sí no nos ha quedado nada. En el Centro Filarmónico hay una partitura, que es de la danza habanera de 1891, que en una esquinita pone del puño y letra original de Eduardo Lucena. Pero eso sabe Dios. Sabe Dios. Lógicamente, si nos han quedado sus partituras y las elaboraciones que los distintos directores del Centro Filarmónico han hecho a posteriori. Pero lo que es la documentación, el archivo personal de Eduardo Lucena, tanto musical, de sus partituras, como el que pudiera tener personal, difícilmente nos pudo llegar, porque él murió en 1893 y en 1895 salió a la venta. Lo publica el periódico, salió a la venta y se vendió todo, porque Eduardo Lucena, como todos los músicos prácticamente, y sobre todo en aquella época, pues dejó deudas, pero poco más. Y luego está la lentitud de lo que viene siendo la administración pública. Lo que es la declaración de herederos, tanto de Eduardo Lucena como de Francisco Lucena Luque, de su padre, que había muerto poco antes que él. El padre murió el 10 de enero de 1892 y él el 2 de marzo del 93. Murieron muy parejos, ¿no? Pues la declaración de herederos se aprobó por la Diputación en 1912. Claro, sabe Dios para entonces qué quedaba del legado que pudieran tener cada uno. Porque, por ejemplo, de Francisco Lucena Luque muere en el 92 y en el 93 su viuda vende sus instrumentos musicales. Sale el anuncio en el periódico, lo pueden ver. O probablemente no quedaría nada. Son los papeles originales, entre los cuales podría haber documentación de ellos, pues se ha perdido, no tenemos nada. Entonces, la biografía casi había que construirla desde el principio. Y desde luego que hacía falta, porque Eduardo Lucena es un personaje importante. Claro, si a mí me preguntan, pregúntenme. Para mí es el músico más importante que existe en Córdoba. Con esto no quiero decir el mejor, digo que es el más importante. Porque Eduardo Lucena hace algo no original, pero lo expande. Yo creo que el primer iniciador de esa dinamización de la vida musical de Córdoba es el padre, ¿vale? Tengan en cuenta que en ese momento la música prácticamente no existía en las calles de Córdoba. Eduardo Lucena nace en 1849, la Banda Municipal de Música del 56, ¿vale? Eduardo Lucena y su padre, o su padre y Eduardo Lucena, mejor en este caso, son de las pocas personas, de los pocos músicos que conocemos en la ciudad que como profesión en el padrón municipal tienen músico por primera ocupación. La mayoría de otros músicos que conocemos, que han sido importantes en la música cordobesa, Jacobo Lestón, Molina León, otros muchos, otros varios, son músicos en segunda ocupación. De hecho, no aparecen como tales músicos en su profesión, sino que aparecen como platero, yo qué sé, lo que sea, escribiente, lo que sea, ¿eh? Eso hace que ellos tengan que buscarse la vida como tales músicos. Y en ese caso el padre, ciertamente, no para de inventar agrupaciones, de modo y manera que la música salga a las calles, porque la música estaba reducida a los salones de la gente pudiente, y se oiga música en Córdoba, él pueda trabajar de la música y ganar de la música y alimentar a su familia de la música, que ya veremos que la alimentan mal. En todos los casos la alimentan mal. Yo creo que además se ha pagado mal a Eduardo Lucena continuamente y también se pagó mal a su padre. Eduardo Lucena tiene una tumba aceptablemente bonita, no sé si la conocen, que está en el cementerio de San Rafael. Vamos, es un pequeño obelisco. Ese obelisco se pagó con un concierto que organizaron dos agrupaciones que él había fundado, con el objeto
fundamental, lógicamente, de pagar esa tumba y pagar las cuentas pendientes de abono de Eduardo Lucena. O sea, pagar las deudas de Eduardo Lucena y hacer un monumento funerario que además se encargó a Mateo Inurria, ahora que estamos en el centenario también, se encargó a Mateo Inurria y tampoco se hizo. Quedaron 510 pesetas libres, no se hicieron. No sé, ni yo, que lo he investigado, sé quién hizo finalmente ese obelisco que hay en la tumba, pero curiosamente, si tienen la curiosidad de acudir al cementerio de San Rafael y ver la tumba, es una tumba muy curiosa. Yo creo que es la única tumba en la que sale una estudiantina, porque pone la orquesta y la estudiantina a don Eduardo Lucena. Eso es lo que pone exactamente. Otros músicos municipales han tenido la suerte de que se les ha pagado tumba por parte del ayuntamiento. En el mismo patio, primero, de San Rafael, pues está la tumba de Juan de la Torre Piedrola, que fue director de la banda municipal, se la pagó el ayuntamiento. Eduardo Lucena también fue director de la banda municipal. De hecho, fue director de la banda municipal en 1884, 85 y 86, sustituyendo a Juan de la Torre Piedrola, que en un accidente de casa se había pegado un tiro en el pie. Pegó un tiro en el pie y entonces lo sustituyó. Son curiosidades, pero ciertamente se le ha pagado mal. ¿Y por qué yo sí digo que es el más importante? Bueno, probablemente no porque él lo haya querido, sino porque la gente que ha estudiado su obra, lo que se suele llamar su epígono, piensan que con Eduardo Lucena se inaugura lo que se conoce como música popular cordobesa. O sea que el creador es el creador de ese género difuso musical que existe, que se llama música popular cordobesa. Digo que es difuso porque yo creo que va variando en el tiempo el concepto de lo que se entiende por música popular cordobesa. De modo y manera que si hoy yo les pregunto ¿qué es música popular cordobesa? Pues alguien me va a decir soy cordobés, es música popular cordobesa. Estamos hablando de un aire español, un ritmo español y una música que habla, pues, yo qué sé, de las bellezas de Córdoba, de sus mujeres, de sus tradiciones, de sus monumentos. Pero es que eso no es en origen lo que es la música popular cordobesa. En concepto, la música popular cordobesa es aquella que el pueblo de Córdoba hace como suya, porque se supone que trasluce el alma misma de la ciudad de Córdoba. De modo y manera que una pieza de música popular cordobesa puede ser un aire extranjero y no tener letra, la pavana. La pavana es un aire francés, o la mazurca es polaca, ¿vale? O los valses, cualquier vals, son ritmos y no tienen letra, o sea que ha variado. Bueno, yo voy a intentar hablar un poquito de la biografía de Eduardo Lucena, voy a ir un poquito rápido y voy a empezar diciendo lo que se dijo de él cuando murió, al menos en los primeros años, y voy a mostrar documentos. Ustedes, si quieren no seguir mucho mi conversación, pues leen lo que pone ahí, de modo y manera que ahí tendrán una cronología de lo que les estoy diciendo y más o menos. Cuando se muere Eduardo Lucena, como he dicho, se publican sendas necrológicas en el Diario de Córdoba, el día 3 y el día 5 en La Unión, que era otro diario de Córdoba, ¿vale? Que lo dirigía Marco Rafael Blanco Belmonte, que luego fue un famoso escritor y se fue a Madrid y trabajó en la Ilustración, bueno, muy famoso. No se habla del nacimiento de Eduardo Lucena, sino que se cifra, se empieza a hablar de él. Primero hay una pequeña loa, esta que se hace, hay un teléfono por ahí sonando. Bueno, hay una pequeña loa que se habla de, bueno, ya saben ustedes, de la música cordobesa, de la importancia de Lucena, y luego se empieza a hablar de él y se dicen varias cosas. Se dice que aprendió la música la aprendió de su padre, ¿vale? Su padre era el que le había dado las primeras clases de música. No se dice nada de que fuera a la escuela, que ciertamente lo fue, porque en el padrón municipal pone que sabe leer y escribir, luego estudios primarios tendría, ¿vale? Se dice que a una edad muy temprana, con 13 años, pues se despertó su ingenio, sus capacidades y que ya dirigía orquestas, ¿no? como tuvo que hacerlo en el Teatro de Moratín, con 13 años. Contradictoriamente luego se dice que con 10 años en el Diario de Córdoba y con 13 años se dice en La Unión, sus padres lo llevaron a Madrid. ¿Y para qué lo llevaron a Madrid? Bueno, pues lo llevaron a Madrid. Está la cosa complicada, ¿eh? Gracias, Alfonso. Y aprovecho para saludarte. No puedes tomar. Sus padres lo llevaron a Madrid
al objeto de que él oficializara o de dar oficialidad a los estudios que el padre le había dado de un modo privado. Y que allí se hizo escuchar por monasterio, que quedó prendado de cómo el chico tocaba el violín. Y bueno, pues entró en el conservatorio y allí fue muy querido de sus coetáneos, de los otros alumnos, que recibió clases de armonía y composición de Hilarión Eslava y de violín de monasterio, y que pues consiguió el primer premio. No se dicen que si en las dos asignaturas o no, consiguió el primer premio del conservatorio. Y bueno, pues luego se volvió a Córdoba. El diario Córdoba dice que cuando acabó su estudio, la Unión dice que por la enfermedad del padre, se supone que los padres habían estado ya en Madrid con él, y bueno, al venir empieza a componer él. Eso es lo que se decía. Y también, a modo de curiosidad, se dice que en el conservatorio él dirigió una de la estudiantina del conservatorio. La dirigió la estudiantina del conservatorio y había tenido una anécdota curiosa, que es que estando tocando en la calle, pues había ido la reina Isabel II en un carruaje, se había parado, le había gustado lo que había oído y le arrojó una moneda de oro que él la conservó durante toda su vida. Cosa que suena bastante a cuento chino y efectivamente lo es. Pero es bonito, llega al corazón. Bueno, vamos a ver de verdad. O sea, nos hemos quedado en que él vuelve y al volver empieza a componer. Esa es la historia. No se dice cuándo nació, no se dice dónde nació, cómo era su familia, cómo eran las casas que habitó. Bueno, pues vamos a ver. Ahí tienen ustedes. Él nació en esa calle, en la calle Valderrama número 35. En ese momento, ahora mismo el 5, aprovecho para decirles que este domingo a las 11 de la mañana se va a descubrir una placa en la calle, en la casa donde nació, que ahora verán una fotillo en la siguiente, haciendo honor precisamente a ese acontecimiento de su nacimiento el 22 de enero a las 5 de la mañana del 22 de enero de 1849. Ahí tienen ustedes lo que es su partida de bautismo original, ¿vale? El cura cura y rector de San Pedro. Esta es su partida de bautismo eclesiástica, ¿vale? Don Félix de la Torre y Orbe. Bien, sus padres eran los dos de Córdoba y habían sido bautizados los dos en Córdoba, y sus abuelos paternos, que no sé si lo pone ahí, pues los paternos eran de Santa Ella, y no me acuerdo de esa zona, Santa Ella, y los maternos sí eran de Córdoba y Montalbán. Los paternos eran de Carcagüe y Santa Ella. O sea que la familia procedía de fuera, como es lógico. Bueno, ahí tienen ustedes la casa. Esa es su casa, que linda con una callejita, que ahora mismo no tiene nombre. Antiguamente, en ese momento, se llama Calleja del Cañaveral. ¿Qué les puedo decir sobre la posición económica de la familia? Pues miren ustedes, en aquella época existe una costumbre maravillosa en los padrones de Córdoba, y es que existe una clasificación de la calidad de las viviendas en comparación a los rangos militares, a las graduaciones militares. De modo y manera, esto estaba pensado porque, como saben ustedes, se pensaba que en las encamisadas o en los levantamientos, en las sublevaciones, habría que alojar a los militares, ¿no? Y entonces, según la graduación del militar, se establecía la calidad de la casa, de modo y manera que había casas inútiles para todo alojamiento, casas soldado, casas sargento, casa oficial, casas comandante, casas coronel y casas jefe. Esa es la graduación que se utiliza. Eduardo de Lucena, durante toda su vida de joven, vive en dos tipos de casas, que son inútiles para todo alojamiento y soldado. Eso dice de cómo era la vida de la familia. Una familia de un músico. Y precisamente yo creo que hay que poner en valor la figura del padre. El padre es una figura absolutamente desconocida. De hecho, no se sabe ni dónde está enterrado. Bueno, yo se lo digo dónde está enterrado, porque a él lo enterraron cuando falleció el 10 de diciembre de 1892. La noticia no se hizo pública hasta el 22 de diciembre, porque en ese momento Eduardo de Lucena se encontraba ya muy enfermo y se esperó a que se recuperara un poco para dar la noticia en prensa. Se le enterró en el Cementerio de la Salud, y luego, años después de la muerte de Eduardo Lucena, pues se le exhumó y se le enterró con Eduardo Lucena. O sea que en la tumba de Eduardo Lucena está él y su padre. ¿Qué podemos decir de Francisco Lucena Luque? Pues miren ustedes,
Ahí tienen ustedes su firma original. Ese es un manuscrito de Francisco Lucena. Pues sabemos muy poco. Sabemos cuándo nació, que nació en 1825, en noviembre. Probablemente sería un alumno de la capilla de música de la catedral. Y como cosa importante, podemos decir que en la segunda mitad de los años 40 organizó lo que se llamaba la Orquesta de Córdoba. ¿Por qué digo en la segunda parte? Pues por una razón. Porque el primer periódico que tenemos, en realidad, con tirada, es el Diario de Córdoba, que aunque se comenzó a publicar en el 52, no se tiene hasta el 54. En el 54 él ya empieza como director de la Academia de Córdoba, de esta Orquesta de Córdoba. Pero es que en el 44 hay un periódico suelto del Liceo de Córdoba, de noviembre, en que habla de que hay, están llamando la atención unos jóvenes que están dando una serenata y que sonó maravillosamente una tanda de valses de Strauss y que esperamos que logren conseguir su deseo, que es organizar una orquesta. Entonces, entre el 44 y el 54 se organizaría la Orquesta de Córdoba. La Orquesta de Córdoba no tenía otra función, otra que cuando viniera una compañía de fuera y no trajera nada más que director, pues poder tocar. Y aparte de eso, porque aquí había una serie de sociedades que se fueron fundando con el tiempo, la Sociedad Filarmónica de Córdoba y tal, que organizaban sus propias funciones, que eran funciones de aficionados y, pues, tenían su orquesta, Francisco Lucena no paró, porque además de esta Orquesta de Córdoba, él pasa a ser también director de la banda municipal. Aparece primeramente en el 61 como director de la otra banda municipal o la auxiliar. Ya les dije que en el 56 se había organizado la banda municipal, que la dirigía Bernardo Rosell, que era, la banda municipal había salido de una charanga de la Milicia Nacional. ¿Vale? Se organizaron, fueron a hablar con el conde de Torres Cabrera, que era el alcalde de Córdoba, y bueno, al final pues le dio oficialidad y le dio hasta su uniforme y tal, ¿no? Como esto de tener una banda municipal estaba muy bien, pero una Córdoba gris, como poco, por no decir negra, ¿vale? Pues hay un momento en que se prevé que es bueno tener una banda auxiliar, una que toque en la Ribera y otra que toque en, ¿cómo se llama? La Plaza del Sombrero o algo así, que sería como las tendillas más o menos. Y Francisco Lucena aparece como director de la segunda banda o de la banda auxiliar. Y a partir del 62 ya aparece como director de la banda municipal. Probablemente ya sería primer director y hasta el 68, en el 68 todavía él es director de la banda municipal. En el 67 él ve que hay otra realidad de la cual puede vivir y entonces organiza un cuarteto para tocar en los cafés que se están abriendo en la ciudad. Los cafés fundamentalmente son de la década de los 60, entonces la posibilidad de tocar en los cafés con un cuarteto y ganar un dinerillo, pues está bien. Cuando deja la dirección de la banda municipal en el 69 organiza otra banda de música, en el 69 se llama Sociedad Filarmónica Cordobesa y que bueno, pues, se inaugura en verano del 69 tocando para las autoridades. Bien, a partir de ahí, Francisco Lucena, pues ya les digo que lo que hace prácticamente o bien ya deja la Orquesta de Córdoba, que deja de funcionar sobre el 65, la última referencia que yo tengo de existencia de esas orquestas de Córdoba es en el 65, y lo que hace pues tocar con compañías que vienen aquí y luego pues también embarcarse en proyectos de otros, fundamentalmente de su hijo. Y luego también se dedica a la docencia. Forma parte de la Escuela Municipal de Música, que se crea en noviembre del 81 y empieza o abre en enero del 82, 1882. También de la sección de música de Bellas Artes, que es del 85, él es de los profesores inaugurales de esta sección. Bien, eso sería lo que es Francisco Lucena. Como ven, es una vida dedicada a la música. Cuando murió era el músico más viejo que había en Córdoba, murió con 69 años, que ya era una edad provesta, y por si se lo preguntan, murió de un ataque al corazón, una afección cardíaca. Hablamos de los primeros años de Eduardo Lucena. Como ya les dije, había nacido en la calle Valderrama. En 1849, en el 50 tuvo una hermana que se llama Rosa. La hermana apenas vive 2 años y medio. Con 2 años y medio muere y yo creo que probablemente esta es una de las razones por las que la familia se traslada, aunque sigue siendo la arrendataria de la casa que la subarrienda, la de Valderrama.
hasta 1874. A partir de ahí, cosa muy habitual en Córdoba, pues van de un lado a otro, cada 2 o 3 años van cambiando de habitación según le va la cosa mejor o le va la cosa peor, pero siempre pululan en la zona esta de San Pedro, están en la calle Grajea, en la calle Consolación, en San Fernando, bueno, pues, más o menos es esto. Vamos a ver, muy bien. Bueno, casi mejor, casi sin gafas. Eduardo Lucena, lo cierto es que participa desde muy joven en las iniciativas del padre. Comprobados, está la participación con la Orquesta de Córdoba de 1864, en los cultos de la Virgen del Socorro, pero también participa con la Sociedad Filarmónica Cordobesa, y en el 67 se le ve que está en 2 iniciativas que hubo bastante curiosas. Una es la Juventud Cordobesa, cuyo objetivo era organizar funciones y librar de la suerte de soldado a sus propios miembros. Porque entonces a ti tocaba la mili, pero si pagaba, no iba. Y luego hay otra sociedad que es la Sociedad Infantil Cordobesa. La Sociedad Infantil Cordobesa, en el 67, o sea que Eduardo Lucena tiene 18 años, estrena dos zarzuelas. Una es Fe, Esperanza, Caridad, que es letra de Maraver, el texto de Maraver, y otra Virtud y Orgullo, que es de Montis, de José de Montis, ¿vale? O sea que él compone bastante joven, estamos hablando de 17, 16, 17, 18 añitos, ¿vale? Y a todo esto ustedes me estarán diciendo, bueno, ¿y lo del conservatorio? ¿Dónde está lo del conservatorio? Bueno, pues lo del conservatorio está. Lo que pasa que no está como... No fue ni con 10 ni con 13 años. Fue en 1869. Estuvo solamente un curso, el curso 1869, que tenía 20 años, 1869-70. 1869-70. Y ahí, pues, se matriculó de armonía, no con Hilarión en Lava, sino que le tocó con Escobar, pero luego en un turno de reparto le tocó con el profesor Campos, y en violín, que sí estuvo con Monasterio. Sí estuvo con Monasterio. No se llegó a examinar. Con lo cual podemos decir que esto de que acabó su estudio, nada. De que fue a darle oficialidad a su estudio, tampoco. Fue probablemente a adquirir conocimientos de una profesión que ya él practicaba, pues conocimientos más perfeccionados en el Conservatorio de Madrid. De hecho, no se presenta. Sí se presentó a los exámenes. Bueno, su número de matrícula fue el 4.394, por cierto. Fue el alumno 4.394 del Conservatorio Superior de Música y Declamación de Madrid. No se presentó ninguno de los dos, pero es cierto que Monasterio en la acta pone que no se presenta, pero pone que tiene una buena actitud y una buena organización. O sea, hace un elogio de Lucena como alumno, que por demás tiene 23 faltas, algunas justificadas, y bueno, no estaba presente en Madrid para examinarse. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, pues lógicamente ni fue primer premio, que hay algunos que sí lo fueron, cordobeses que fueron a estudiar en Madrid sí fueron primer premio. Lo de la estudiantina, pues yo no dudo que Eduardo Lucena estuviera en la estudiantina del Conservatorio de Madrid. En el carnaval de 1870, las estudiantinas eran un tipo de agrupaciones popularísimos, eran comparsas de estudiantes, ¿no? Eran comparsas que se vestían de estudiantes, eso es lo que significa estudiantina. Como si una comparsa que se vistiera de diablos se le llamara diablerías. Es distinto al concepto de hoy, ¿no? Pero lo cierto es que a poco que se investiga se ve que quienes dirigían la estudiantina del conservatorio eran primeros premios del conservatorio. Por eso que digo que seguramente Eduardo Lucena no dirigió la estudiantina del conservatorio. Me extrañaría muchísimo, es más, daría un brazo. Y el otro lo daría porque la anécdota de Isabel II pues no es cierta, pero es que no puede serla. No puede serlo porque resulta que Isabel II estaba en verano del 68, o sea, un año antes a que Eduardo Lucena, un año y más, un poco más, ¿no? Porque Eduardo Lucena se matriculó en octubre del 69, pagó en octubre del 69, enero del 70 y mayo del 70. En octubre del 68,
Isabel II se encontraba en San Sebastián de vacaciones. Y entonces, en septiembre vino esto que se llamaba la gloriosa, la septembrina, la revolución, y esta mujer puso pies en polvorosa, se fue a Madrid, vivió en el Palacio de Castilla, y donde falleció en 1904. Nunca más regresó a España. Luego, lógicamente, no se puede estar en Misi replicando, y no se puede estar en París y en Madrid a la vez, y menos cuando te están buscando para cortarte el cuello. Es una cosa bastante complicada. Así que esa anécdota como que no. Directamente, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. No es cuestión de... Es imposible. Bueno, a partir de ahí, yo suelo hacer una división de la vida de Eduardo Lucena. Esto ya sí que no se encontraba en su biografía, porque su biografía ya hablaba prácticamente de obras, de obras más que de su vida, en realidad, aunque alguna cosa decían, ¿no? Bueno, a partir de ahí sí tuve que construir toda la biografía aún mucho más, ¿no? Hay que decir que a la vuelta de Eduardo Lucena de Madrid, pues se enrola en la iniciativa de un músico, aunque suelen ser, o sea, él viene con su hermano, ¿no? Antonio Reparaz, que era un gran compositor, escribió infinidad de zarzuelas y escribió 6 óperas, y pues vino y se instaló en Córdoba en el 68. Y desde luego influyó muchísimo en él. A mí me da mucha pena que de esta gente nadie se acuerde ni nadie conoce. Y sin embargo fue alguien que influyó muchísimo en Eduardo Lucena. Porque en el 69, a finales del 69, en octubre, le da por organizar una academia gratuita de coros. Esto sí le quedó a Eduardo Lucena, luego creo yo, en parte para organizar el Centro Filarmónico, ¿vale? Era una academia que lo que pretendía era instruir a aficionados en óperas, ¿no? En la ópera italiana, en coros de ópera italiana, de zarzuela o coros sin acompañamiento, para aprender y poderle sacar un rendimiento económico. La verdad que Eduardo Lucena trabajó muchísimo con Reparaz, con Antonio Reparaz y también con Federico. Federico era más director, ¿no? Pero trabajó muchísimo con ellos y ellos ejercieron también de empresarios de teatro. O sea que él cogió muchas ideas, y yo creo que sus 2 bases fundamentales son su padre y Antonio Reparaz. Aunque hoy no se acuerde nadie ni de uno ni del otro, que es una pena. A partir de ahí, en esos primeros años en el que es joven, es habitual que Eduardo Lucena sale de gira mucho de Córdoba. Se ajusta con determinadas compañías de operetas italianas, de zarzuelas, que esto no se ha dicho mucho de Eduardo Lucena. Yo creo que todo el mundo piensa que el hombre estuvo en Córdoba y estuvo en Córdoba toda su vida. Y no es cierto. Él estuvo en Córdoba fundamentalmente entre los años 1879, que precisamente viene de una gira. Por eso el centro no se funda en 1878, que si ustedes leen cualquier artículo del centro dice se funda en 1878. No es posible, porque Eduardo Lucena está fuera. En esa época en la que se dice que se inaugura el Centro Filarmónico, Eduardo Lucena está en Málaga, de concertino con una compañía de zarzuela y opereta. Él sale muy habitualmente de Córdoba en estos años de juventud, y luego, a partir de que el Centro Filarmónico expira, porque se ajusta con la Sociedad de Conciertos o el Sexteto de Cádiz, y también en los ultimísimos años de su vida, porque yo creo que el hombre sabe ya que se está muriendo y quiere hacer un poco de caja para dejarle a su viuda y a su hija algo de dinerito. La situación, ya les digo, que tenía era acuciante, no tenía especialmente mucho dinero, y me consta que, por lo que leo, que trabajaba muchísimo, trabajaba como un burro, pero era la vida del siglo XIX, era otra vida. Bueno, ¿qué hace Eduardo Lucena en estos años? Pues ya les digo, sale, la primera vez que sale es que se ajusta en el 82 con la Sociedad de Conciertos de Sevilla y da unos conciertos en la Puerta de Jerez, en el Paseo de la Pañoleta, durante ese verano, y ahí se estrena una tanda de valses suyas, Zaida, que estaba perdida, y conseguí yo encontrar, como sabe Manolo, en los archivos que no habían sido destruidos por el agua, que restaban de la Maestranza de Sevilla. Vaya usted como saber cómo quedó por ahí algunas partichelas y la hemos podido hasta recuperar. Lo sabe Manolo, que esto costó bueno, costó muchísimo. En el 74, 75, yo pongo ahí en el 74, pero muchas veces cuando pongo fechas
Las pongo porque van un poco al tuntún. Miren ustedes, no hay periódicos de Córdoba desde mitad del 74 hasta inicio del 76. Luego pongo 74 porque viene a ser lo más normal, porque ya en el 76 Eduardo Lucena aparece mencionado como director de la Orquesta del Gran Teatro, que es en realidad la orquesta de la ciudad de Córdoba, simplemente que cuando tocan el Gran Teatro se le llama Orquesta del Gran Teatro y si tocan el Principal, pues es la Orquesta del Principal, ¿no? En esa época él tuvo que reorganizar lo que había sido la Orquesta de Córdoba, que fundó su padre, como les dije, en la segunda mitad de los años 40 y que murió como iniciativa más o menos en el 65. La intención de Eduardo Lucena es eso. Cuando viene una compañía que viene sin orquesta, pues él pone la orquesta, se ajusta con la compañía que viene y ya está, ¿no? En la Orquesta de Ciudad de Córdoba. De hecho, Eduardo Lucena, esto lo sabe muy poquita gente, o yo creo que muy poca gente. Eduardo Lucena participa en la inauguración del Gran Teatro de Córdoba. El Gran Teatro de Córdoba es la ópera Marta de Bonflotó y venía la compañía de Marimón. Marimón era precisamente un director de orquesta, pero la compañía venía sin orquesta. Se ajusta con la Orquesta Ciudad de Córdoba y precisamente el concertino es Eduardo Lucena. Quiere decir que cuando él dirigía, él era el director y si no, era el concertino. Era lo normal, ¿no? Bueno, otras iniciativas de esa época que yo creo que son bastante importantes. Una que para mí es importantísima es que Eduardo Lucena empieza a introducirse en el mundo de la estudiantina. La primera estudiantina que conocemos organiza, digo conocemos porque ya digo, el 75 no existe prensa, no podemos saber, pues en el 75 organiza una estudiantina que se llama Amor y Desinterés, para la que compone, entre otras cosas, compone un pasacalle, que es el pasacalle número 1, y compone una jota que se conoce como Amor y Desinterés, que es el nombre de la propia estudiantina, o Jota de los Remendados, y se conoce como Jota de los Remendados porque la letra de la jota empezaba: aunque pobre remendado, sin más luz que la del sol, no te pedimos dinero, te pedimos, niña, amor, que los estudiantes, aunque remendados, son finos amantes desinteresados. Vale. Esta estudiantina se destacó, entre las cosas, porque no pedía moneda. En aquella época todas las estudiantinas eran postulantes. Él dirigía la propia estudiantina y, aparte de todo eso, esa jota consiguió venderla en Madrid, de modo y manera que en 1878, 2 años después, se organiza una estudiantina, la estudiantina española, que va a París en marzo de 1878. Esa estudiantina pues, le hace unos trajes, el sastre del Teatro Real, y es famosísima. Hay muchos grabados de esta estudiantina, y su pieza fundamental es esta jota, que cambia de nombre. Ya no es Jota Amor y Desinterés o Jota de Remendado, sino Jota Olé. Se conoce como Gran Jota Olé, y es el éxito de estudiantina de finales del siglo XIX. De hecho, podríamos decir que es el clavelito de final del siglo XIX. Es la pieza más importante. Tan importante que cuando otras estudiantinas van fuera de España, van a Sudamérica, tal, porque había varios tipos de estudiantinas. No voy a entrar ahora en este detalle, que podría hablarles muchísimo sobre este tema, pero hay un tipo de estudiantinas que son lo que yo he dado en llamar estudiantinas profesionales, o sea que son músicos profesionales que se visten de estudiantes y, bueno, pues lo que hacen es hacer giras. La más importante probablemente es una estudiantina que se llama la Estudiantina Fígaro. Es muy gracioso, cuando van a Estados Unidos en su primera gira decían que eran estudiantes de la Universidad de Fígaro. Pues esta estudiantina, que hace varias giras americanas, está en Rusia, llega ahí a China en 1890, o sea, es una auténtica locura. Esta estudiantina, cuando está en México, por ejemplo, edita esta partitura fantásticamente, y es una edición de la J. Olé de México, por supuesto sin pagar ningún derecho, pero es que además tampoco, probablemente porque Eduardo Lucena era un hombre que no estaba muy por la labor y no registraba sus composiciones. De hecho, cuando muere, sus amigos registran sus obras, y si van ustedes a la Biblioteca Nacional, que hay algunas primeras ediciones del registro de autores, están firmados por su viuda, que era la forma de que la viuda cobrara algo. También el Centro Filarmónico le pasaba una asignación anual a la viuda por interpretar las obras de Lucena, ¿vale? O sea que es importante esto que les estoy diciendo de esta estudiantina Amor y Desinterés. En el 77 crea una nueva iniciativa que sigue de nuevo la idea del padre. El padre había organizado en el 67 el cuarteto y él crea la Sociedad de Cuartetos Clásicos,
que lo que hace es tocar en el Café del Gran Capitán también. Fundamentalmente aquí se dedica a tocar obras de los grandes compositores alemanes. Claro, a ustedes ahora esto les puede parecer muy antiguo, pero eso era la locura en aquella época. Mozart, Beethoven, eso era la locura. Pues no se oía, no había discos todavía. No había discos, el disco no existía. No, estamos hablando de que probablemente hay gente que por primera vez oyó Beethoven en el Café del Gran Capitán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy hablando de gente no adinerada. La gente adinerada, lógicamente, sí tenía otras posibilidades. En el 78, aparte de las giras que ustedes verán, si leen ahí lo que pone, que él hace sus giras, que si va a Jerez, que si va a Málaga, que si va a... Bueno, es la primera vez que Eduardo Lucena se dedica a la que es su segunda ocupación desde siempre, que es la docencia musical. La docencia musical. Y él trabaja de profesor de piano, canto, de un colegio de señoritas que había en la calle San Fernando. Colegio de música, la escuela de música de la calle San Fernando. Esto es lo que sería su vida profesional. En lo que respecta a su vida personal, ahí tienen ustedes, yo es que no veo esto, no sé por qué no lo veo, pero bueno, no sé, voy totalmente a ciegas, no veo nada de lo que ponéis. Pues, pero como veo la foto, esa es Enriqueta, esa es su hija. Él se casa en 1873 con Rafaela de Tena Heredia. Hay que decir que casa bien. Eduardo casa bien. Eduardo venía de una familia humilde. Ahí tienen la firma de Rafaela de Tena, que era su mujer, y abajo de Enriqueta, que era su hija. Y esta es la placa que existe en la casa donde murió, en la calle San Fernando. Se puso la placa en 1912, cuando él había muerto en 1893. Y el homenaje fue iniciativa de un plumilla del diario de avisos que era gaditano, como siempre. En Córdoba no reconocemos nada, la iniciativa vino de un gaditano. Bueno, se casa en 1873, como lo he dicho, con Rafaela de Tena Heredia, y casa bien. ¿Y por qué digo que casa bien? Pues su padre era Rafael de Tena y Román, que era escribiente, eso significaba que tenía estudios, pero es que su abuelo paterno, Rafael de Tena y Castril, era caballero de la Real Orden de Carlos III y además era 24 del Ayuntamiento de Córdoba, que es el antiguo cargo que más o menos una concejalía, cosa que no lo era en aquel momento cualquier persona, sino tenía que ser alguien significado para ser concejal. En 1870, bueno, esto como es una cosa muy bonita, se casan y se van a vivir con los padres de don Eduardo. ¿Vale? Es una cosa que pasa habitualmente. En el 74 tienen una hija y en el 75 se mudan todos a la calle Tesoro. La calle del Tesoro, saben ustedes la que hay, desde la estatua de Eduardo Lucena hasta la iglesia de la compañía, ¿no? Esa callecita, pues en el número 4. Esa era la casa en la que había vivido Rafaela de Tena con sus padres hasta que se casó. Bien, y en el número 6, en el inmediatamente posterior, vivía su hermana con su segundo marido. Ambos era su segundo matrimonio, que la hermana también había casado bastante bien. El marido de la hermana era Abdón Usano Rajas, que era procurador. O sea, que estamos hablando también, hay un nivel, y yo creo que probablemente la casa esta era de Abdón Usano, creo. Abdón Usano también es una persona muy importante en la vida de Eduardo Lucena. Ya ahora luego les contaré por qué, ¿no? Pero era una familia pudiente y de hecho todos los años se organizaba una serenata en la casa de Abdón Usano y bueno, en fin, había mucho dinero. El problema que tiene Eduardo Lucena. El problema que tiene Eduardo Lucena es que su mujer se muere en el 78. En 1878. Y ven ustedes de que se muere, lo puse ahí que no me acuerdo. Se muere de escorbuto. Escorbuto es esta enfermedad de la que se cuidaba a los marineros y que generalmente se contrae por no comer ni frutas ni hortalizas frescas. O sea que piensen ustedes en la alimentación a la que tenía acceso Eduardo Lucena por su trabajo. Y no paraba de trabajar, Y no paraba de trabajar. Ya les dije, y si no les dije se lo digo ahora, que la J. Olé la vendió en Madrid, ¿no? Y que se editó en Zozaya. Zozaya era el editor de la Casa Real de Partitura. Esta es la única vez de verdad que Eduardo Lucena ganó dinero en su vida, en la venta de la partitura de la J. Olé. Y por cierto, era la obra más importante de Eduardo Lucena al tiempo de su muerte. De modo y manera que cuando se le
quería hablar de él equiparándolo con una obra, no se decía de Eduardo Lucena como se diría hoy, el famoso autor de La Pavana. No. La Pavana no era importante cuando Eduardo Lucena muere. Era el famoso autor de la J. Olé. Bueno, pues consiguió vender en una primera tirada de 2.500 partituras. Y Eduardo Lucena ganó mucho dinero con esta partitura. ¿Y en qué se lo gastó? En comprarle un nicho a perpetuidad a la mujer. Se gastó todo el dinero en una tumba para la mujer. La tumba existe, está en el cementerio de la Selva, es un nicho. O sea que el pobre, hay que decir que tuvo mucha mala suerte, para que no vamos a engañar. Bueno, vamos a continuar un poquito. Del 79 al 87. Bueno, siempre se ha dicho que el Centro Filarmónico se funda en el 78 y que hay una reunión de amigos y que se funda en el 78. No puede ser. Eduardo Lucena, la mujer muere en junio. Al poco tiempo, Eduardo Lucena empieza en conversaciones con... apaga usted el teléfono porque si no me distraigo yo. Me distraigo yo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hombre, don José, qué alegría verlo. Es una alegría verlo. Bueno, como les he dicho, muere la mujer y al poco tiempo Eduardo Lucena se ajusta con una compañía y se va de gira fuera. Y él no regresa hasta enero del 79. Puede ser que haya un primer momento, de hecho lo hay, en el que tiene la intención de fundar una cosa, pero no es el Centro Filarmónico, ya lo veremos, y es reproducir la idea de Reparaz, es fundar una academia gratuita de coros, ¿vale? En el 79, nada más volver, Eduardo Lucena pues ya organiza una estudiantina porque hay una desgracia, se quedan unas casas al lado del ayuntamiento, hay 2 víctimas y él organiza una estudiantina que se llama Estudiantina Cordobesa, como podría llamarse de cualquier otra manera, y lo único que hacen es postular y para entregar el producto de lo recaudado a la familia. A partir de ahí hay muchas iniciativas de Eduardo Lucena que las pueden ver. Y entre otras, ciertas condecoraciones. Él tiene una condecoración de la Orden Americana de la Reina Isabel la Católica, que era también la orden usual en el mérito civil. No vayan a pensar que esto es una condecoración que le viene porque desde Madrid deciden que Eduardo Lucena es una persona maravillosa y hay que darle una condecoración, sino simplemente era una cosa que se hacía a propuesta de un grupo de amigos que pensaba que la persona en cuestión tenía méritos suficientes, se examinaban esos méritos, se concedía la encomienda y se pagaban los derechos por la misma, de modo y manera que hay gente que se le concede y luego se le retira porque no se han pagado los derechos. ¿Quién encabezó esta iniciativa de concederle esta encomienda? Pues el que había sido su cuñado, que es Abdón Usano Raja, que ya le he dicho que era una persona con bastante influencia, incluso en la corte, ¿vale? Tenía mucha influencia. A partir de ahí, estamos en esos años ya en los que Eduardo Lucena son sus años buenos. Él no se va ya a mover de Córdoba hasta 1887 y empieza a generar iniciativas músico-culturales que le reporten a su vez, como es lógico, una satisfacción económica y una posibilidad de alimentar a su familia, a su hija, bueno, y ayudar a su padre y su madre viven en aquel momento todavía, ¿no? Viven con él. De hecho, la madre le sobrevivió a Eduardo Lucena bastantes años. ¿Cuáles son estas iniciativas? Pues son varias. No voy a hablar todavía del Centro Filarmónico, son pues, las que pueden ir. Como les dije, entra como director de la banda municipal en 1884 y continúa durante 2 años siguientes. El acceso es porque el director anterior, Juan de la Torre Piedrola, pues se pega un tiro en un pie, en un accidente de caza, y pues surge la necesidad de... Córdoba no quería estar sin banda de música, ya les dije que era una ciudad triste, oscura. Algo de música en la calle, en el Paseo de la Ribera generalmente, pues alegraba mucho la ciudad. Y se obvió el tema de que luego sí existió en la banda municipal, de unas oposiciones, y se le dio el puesto a Eduardo Lucena, que lógicamente estaba más que cualificado. En 1885 hay una iniciativa que es muy curiosa, muy graciosa, y que cuando la gente la ve extemporáneamente se echa las manos a la cabeza, pero bueno...
Él crea y preside una iniciativa que se llama la Sociedad Filantrópica. Bueno, en realidad es una cosa un poco rara. Lo que pretende esta sociedad es dar conciertos para, con el producto de lo que se saque, armar un barco que se llame Andalucía y mandarlo a las Islas Carolinas, que han sido tomadas por la fuerza por el Imperio Alemán, y mandarlo a la guerra, a matar alemanes. Ese es el objeto de esta sociedad. A consecuencia de esto, es nombrado socio de mérito de la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País, ¿no? Lo cual le daba derecho a la elección de compromisarios para la elección de senadores. Esto, en el fondo, casi era una seminobleza, junto con la Orden Americana de Isabel la Católica. O sea, no había una nobleza de sangre, pero sí había una consideración, un estatus bastante mejor que cualquier persona de a pie, que lógicamente en el caso de Eduardo Lucena no iba acompañado de lo que era una equiparación monetaria que sigue siendo bastante mala, por no decir otra cosa. ¿Qué más crea? Pues es que en esa época ya no para de trabajar en pro y sobre todo trabaja mucho en lo que es el tema de educación. Ya le dije que había empezado en 1878 como profesor de piano y de canto y de solfeo en la Academia de la calle San Fernando, pero en 1879 comienza también como profesor de música en la sección de damas de la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País. En 1882, aunque ahí pone en el 81 es porque en el 81 se crea, a finales del 81 se crea, pero no se abre la Academia Municipal de Música, que estaba situado en el salón principal de la planta principal del ayuntamiento. Imagínense que si hubiera aquí una academia de música en el ayuntamiento de Córdoba, ¿vale? Pues es profesor de esta academia, también es profesor de la academia del centro industrial, que había sido el casino agrícola comercial, bien. O sea que él se dedica a todas estas cosas. Y en el año 86 hay otra iniciativa que tiene un éxito palpable y de hecho se imita en otras poblaciones, que es el Sexteto a Cuerda. El Sexteto a Cuerda es muy importante. Y en él, Eduardo Lucena populariza mucho sus propias obras. Sus propias obras que él no le había dado mucha importancia, más allá de las de vez en cuando ser interpretadas, que muchas veces se habla de La Pavana. La Pavana obtiene verdaderamente éxito en el año 1888, pero Eduardo Lucena había compuesto La Pavana y se había estrenado en 1892 y se había editado por la imprenta del Diario de Córdoba y nadie se acordaba de ella. La Pavana tiene éxito porque tiene éxito en Cádiz y en Cádiz se edita. De hecho, cuando Eduardo Lucena compone La Pavana se la dedica al centro industrial, al casino industrial, porque hay un momento en el que el Centro Filarmónico y el Casino Industrial se unen. Más bien lo que ha pasado es que el Centro Filarmónico se ha quedado sin sede. La sede era el Café de Cervantes, la antigua cafetera que estaba en la calle Azanoica. O sea, se tira por aquello de hacer la calle. Y se unen con el Casino Industrial que estaba en la calle del Paraíso. Eso no casa y en un año rompen peras. Se pelean. Cuando la edita en Cádiz, la edita y se la dedica, la edición, en este caso, la buena, la FETEN, la que tiene el Centro Filarmónico. La primera edición, que se hacen 2 ediciones consecutivas. Primero sale una tirada que vale 2,5 pesetas, las venden todas y entonces las sacan a precio de 3. Pues está dedicado a don Benito Alcina y Rangel. Esto tiene también su importancia. En su momento, en Córdoba, se hablaba mucho de la muerte de Eduardo Lucena, pero no se sabía de que había muerto y había quien decía que había muerto de tuberculosis. Esto estamos hablando de los... Yo hice varios artículos en la revista del Colegio Médico donde llegué a la teoría de que efectivamente, o a la conclusión de que efectivamente Eduardo Lucena había muerto de tisis pulmonar, de lo que viene a ser tuberculosis. ¿Y por qué? Bueno, por la sintomatología. Mi mujer es médico, algo sé yo por mi mujer, esto de detrás de la ventana, sin salir, la época en la que se había afectado. Y sobre todo me basé en la edición gaditana de La Pavana, porque está dedicada a don Benito Alcina y Rangel. Don Benito Alcina y Rangel era un catedrático de la Facultad de Medicina de Cádiz y su tesis se titula La tisis pulmonar en el mundo.
Afortunadamente, años después, tuve acceso. Ya se ve, Luis lo sabe esto, es muy difícil entrar en los archivos de la Iglesia, es muy complicado, cuesta muchísimo, pero cuando se consigue, pues se consigue. Y efectivamente, los archivos de la Iglesia, en aquellos años, se decían la causa de la muerte. Por eso conozco que Francisco Lucena Luque murió de una afección cardíaca y por eso pude comprobar que tenía razón, efectivamente, en su de entierro, en su acta pues pone que murió de tisis pulmonar. Bueno, en estos años también es importante decir que, bueno, pues que ahí tienen la pavana y pone a don Benito Alcina y Rangel, si lo ven ustedes. Lo pondrá por ahí. Vale, ¿sí? Vale. Bueno, se casa en segundas nupcias con Cristina Granados, que era 10 años menor que él. Había nacido en el 59, Lucena en el 49. Su primera mujer era solo 3 años menor que él, ¿no? Cristina Granados también era un buen partido, porque tenía algún dinerito. La verdad es que investigué hasta el matrimonio de los padres de Cristina Granados y me costó mucho encontrar información. Yo creo que no he encontrado nunca un expediente matrimonial con tantos tachones como si fuera típex de la época. Y es que resulta que el padre era militar en los ejércitos de ultramar y murió allí, en 1874. Yo llegué a la conclusión, porque nunca se decía dónde estaba destacado o cuáles eran sus destas, que probablemente trabajaría en inteligencia. Es que es muy raro ese expediente. Alfonso, tú lo ves y disfrutarías viéndolo. Yo me volví loco, no puedo encontrar ninguna información porque está todo tachado, ¿no? Bueno, pues se casa con esta mujer, se van a vivir con la hermana de ella y la hija se va a vivir con los padres, con los padres de Eduardo. Como ven ustedes, ya en el 87 empieza esa merma de salud. Había empezado un año antes de la edición de La Pavana. Eduardo tiene que suspender algunas actuaciones porque no se encuentra bien, son periodos de inactividad provocados por eso, por la tisis pulmonar, sangre, mal estado generalizado. Y también en esos tiempos hay dos cosas bastante importantes. Una es que empieza su colaboración con el Sexteto de Cádiz. Ya les dije que el Sexteto de Córdoba se había creado en el 86 y que imagen y semejanza del Sexteto de Córdoba, en otros sitios se habían creado sextetos. Y uno fue el Sexteto de Cádiz. Él va a Cádiz a actuar con el Sexteto de Cádiz, que lo dirigía el pianista Santolaya, por varias razones. Una, porque uno de los miembros del Sexteto de Cádiz había estado en Córdoba, conocía el Sexteto de Córdoba y conocía a Eduardo Lucena. En un momento dado, uno de los miembros del Sexteto de Cádiz, concretamente el concertino de violín, no redime su suerte de soldado y se tiene que ir a cumplir con el ejército y llaman a Eduardo Lucena para que lo sustituya. A partir del 87, Eduardo Lucena ya es el director del Sexteto de Cádiz. No solamente del concertino, sino que se queda con la plaza, por decirlo de alguna manera. Y también en el 87, el 25 de mayo, por oposición, accede a la plaza de profesor de armonía y composición de la sección de música de la Escuela Provincial de Bellas Artes. Que no sé si eso fue bueno o malo, porque cuando murió la Diputación le debía muchísimo dinero. Yo creo que hay años que trabajó gratis, pero es que en 1912 todavía se los debía. En 1912 la Diputación le pagó a la mujer y a la hija los dineros que le debía Eduardo Lucena, y Eduardo Lucena se había muerto en 1893. Que ya... Pues te digo, Manolo, que muchas veces la asignación nos quejamos porque tardan en ingresarnos 8 meses y a don Eduardo la cosa fue 25 años. La cosa fue muy mal. Fue una cosa terrible. Bueno, ya ven ustedes que también el Sexteto de Córdoba también consiguió, digamos, el lauro de salir fuera de Córdoba y actuar fuera. Actuó en Málaga, en las fiestas que hubo por el cuarto centenario de la reconquista de la ciudad de Málaga, y consiguió un éxito bastante importante. A partir de aquí, yo les debería hablar de esto, pero vamos a acabar con la vida de Eduardo Lucena y luego vuelvo para atrás, ¿vale? ¿Qué hay en los últimos años de Eduardo Lucena? Bueno, pues los últimos años de Eduardo Lucena, por no cansarles mucho, lo que hay es que Eduardo Lucena todos los años está en Cádiz, en verano,
y luego generalmente a partir de ahí se contrata con alguna compañía de opereta y tal, y hace gira. Él ya sabe que está listo de papeles, como se suele decir, su enfermedad no tiene remedio y sabe, yo creo que él hace ese esfuerzo sobrehumano porque se ve que va a morir. De hecho, alguien que está tan gravemente enfermo no es lógico que haga giras tan largas y tan distantes. Imagínense ante la distancia que había entre, yo qué sé, Gibraltar y Córdoba, ¿no? Y él está en esa zona, por esa zona va a Cartagena. Tiene algún premio, lo nombran presidente de la sección de música del Liceo Artístico y Literario. Estrena alguna obra. Él había estrenado, ¿se acuerdan que le dije que en el año 1867 había hecho 2 zarzuelitas pequeñas? Bueno, pues hay una obra desconocida de él. En 1891 estrena una zarzuela que se llama Hércules y su novia. La estrena en Cádiz, que el texto es de Lucas Corradi, que era un autor bastante conocido. Bueno, básicamente creo que podemos pasar del resto. Ya saben ustedes lo que les he dicho antes. El padre tiene una caída importante en una actuación, a partir de ahí nos remonta, probablemente la caída le viene de la insuficiencia cardíaca y muere el 10 de diciembre de 1892. En ese momento Eduardo Lucena se encuentra ya muy gravemente enfermo, con lo cual se decide no dar la noticia a la prensa, cosa que ocurre, se hace esta necrológica, pero del padre, que todavía es más escueta y más insulsa que la del hijo, porque el hijo había conseguido mayor reconocimiento, el día 22. En enero se casa su hija. Sobre el matrimonio de la hija también podría contarle algunas cosas, pero casi que no lo agarramos porque me dijeron que guardara secreto de confesión, el actual deán de la catedral. Y bueno, él fallece finalmente el 2 de marzo. Ahí tienen ustedes lo que les he comentado antes. Pone, falleció ayer de tuberculosis pulmonar. ¿Vale? Como les dije, no hay en el Centro Filarmónico ningún original de Eduardo Lucena, y la verdad es que hay poco, y sobre su letra casi no hemos conseguido. Yo creo que finalmente, y fuera de programa, sí hay un original de una partitura en el Centro Filarmónico, es una partitura que no está catalogada y viene firmada como EL, porque la letra es muy similar a las de sus firmas. Estas firmas son de expedientes matrimoniales, ¿vale? Vienen de mayo de 1873. Desde el punto de vista alegórico, a mí se me representa como si fuera una clave de sol tumbada, pero es pura imaginación, porque luego después cambia el trazo del dibujo y hace este, ¿no? Este es de febrero del 85 y este es del 5 de febrero de 1893, o sea que faltaba menos de un mes para que se muriera. No se murió el 2 de marzo. Y ahora pues yo les propongo que nos vayamos para atrás y hablemos un poquito de lo que yo creo que es la obra fundamental de Eduardo Lucena. Voy a hablar muy escasamente. Yo creo que la obra fundamental de Eduardo Lucena no es ninguna de sus obras musicales, sino su mayor obra es la creación del Centro Filarmónico, porque perpetúa su música, crea un nuevo género de música, la música popular cordobesa, que se cultiva en el propio Centro Filarmónico, porque el Centro Filarmónico, cuando contrata directores artísticos, las obligaciones que adquieren esos directores artísticos son dirigir, lógicamente, los ensayos y preparar las obras que se le den, pero además componer obras de música popular cordobesa para el propio Centro Filarmónico. En ese sentido, el archivo del Centro Filarmónico, desde mi punto de vista y también desde el punto de vista del Centro de Documentación Musical de Andalucía, es el archivo musical privado más importante que existe en Andalucía. Y bueno, ahí tienen ustedes todo lo que es nuestras raíces musicales verdaderamente. Sobre el tema de la creación, como les dije, siempre se ha dicho que el Centro Filarmónico nace en 1878, en todos los artículos que ven, pero en realidad la única llamada que existe al Centro Filarmónico es esta que veis ahí, que es 24 de julio, que dice que don Eduardo Lucena quiere crear una academia gratuita de coro. O sea, en fondo lo que quiere es revivir la idea de Antonio Reparaz, que puso en práctica en octubre de 1869. Por eso les he dicho antes que era tan importante Antonio Reparaz. Eduardo Lucena, después de eso, se va de gira y no vuelve hasta enero. Se va de gira en noviembre,
entre una época y otra es posible esto que sí se dice, que se reuniera con esos 19 amigos y empezaran a madurar la idea de lo que luego sería la fundación del Centro Filarmónico. Pero a la vuelta de Eduardo Lucena, lo primero que hace es fundar la Estudiantina Cordobesa, que sale, como les he dicho, para postular para las víctimas de las casas del ayuntamiento, Espartería, Ayuntamiento Antigua, y se caen 2 casas y mueren 2, pues sacar esa estudiantina, y sí funda el Centro Filarmónico el día 1 de abril de 1879. De hecho, el Centro Filarmónico todos los años de su existencia celebra 2 fechas, que son el 1 de abril y el 11 de agosto. El 11 de agosto es el día en el que por primera vez sale a la calle una de las secciones del Centro Filarmónico, ¿vale? Del Centro Filarmónico yo le podría hablar muchísimo, tanto como que escribí un libro. Muchísimo. Tiene muchísimas curiosidades. Es una sociedad de gran influencia social, y como tal influencia se pretende que influya. Me refiero, en su momento, la Real Academia podría estar dentro de ese también, y lo que es el Círculo de Amistad podría estar también. Yo hice un estudio sobre la pertenencia a la masonería de los miembros de la Junta Directiva del Centro Filarmónico. Se publicó en Arte, Arqueología e Historia, ¿vale? Hace ya unos años. Durante los años en que está vigente el Centro Filarmónico, desde el 1 de abril de 1879 hasta el Día del Carmen de 1887, hay 13 directivos. 13 directivos. De los 13 directivos, 9 directivos son masones, incluido Eduardo Lucena. Eduardo Lucena perteneció a la Logia Patricia. Pero además hay un masón de altísima graduación. No sé si ustedes conocen la masonería, pero los grados de la masonería son 33 y dentro de los directivos hay un grado 32, que es Agustín Gallego y Chaparro, que creo que también perteneció, bueno, casi todos pertenecieron también a la Real Academia, que digo yo, casi todos. La curiosidad del Centro Filarmónico es que en el Centro Filarmónico componen solo 2 personas. Eduardo Lucena, pues, tocan piezas de otra gente, ¿no? Pues, también hay obras de Agustín Gallego y Chaparro que no he conseguido recuperar ninguna, desgraciadamente. ¿Cómo se organiza el Centro Filarmónico? O que, si quieren, le cuento lo que es un Centro Filarmónico, porque muchas veces la gente me dice, habla de ¿qué es un Centro Filarmónico? Pues, se lo digo así rápido. Bueno, son un tipo de sociedades que se organizan fundamentalmente en Francia y luego por influencia llegan a España en la primera mitad del siglo XIX. Son un tipo de sociedades que lo que persiguen es la ilustración musical a todo el mundo, o sea, educar musicalmente a sus socios y luego dar pruebas visibles y públicas de esa ilustración. Probablemente el más antiguo de todos es el Liceo Filodramático de Montesión, que estaba situado en el antiguo convento de Montesión y había sido fundado por también una charanga o miembros de la Milicia Nacional de Barcelona. Liceo, para que tenga de nueva, Liceo Filodramático de Montesión, 1837, que poco después cambió de nombre y pasó a llamarse Liceo Filarmónico Dramático de la Reina Isabel II. Y aumentó mucho de número de gente, la verdad que entró mucha gente y decidieron construir un teatro. En 1845 se pusieron a construir un teatro para que fuera su sede, que lo terminaron en el 47, y se llama Gran Teatro del Liceo de Barcelona, que estaba situado en el antiguo convento de los Padres Trinitarios Descalzos de la Rambla. Eso es un centro filarmónico, La intención es, lógicamente, instruir musicalmente a los socios y dar pruebas, aunque luego se persigue incluso una ilustración más allá de lo musical. De hecho, en el Centro Filarmónico, que se organiza en secciones, eso lo veremos después, también se dan clases durante 2 cursos. El primer curso, el 79-80, son clases básicamente de música, piano, ahí las tienen ustedes, pero si ven, en el segundo año se dan clases, además de música, se dan clases de inglés, francés, matemáticas, cosmografía y pilotaje, que no tiene mucho que ver con la música, pero también se dan clases de eso. O sea, hay una intención de ir un poco más allá. Los centros filarmónicos se organizan en secciones. Sus socios, la primera sección que hay, que se organiza en el Centro Filarmónico, es la sección instrumental o de serenata, que es esta que se inaugura el día 11 de agosto de 1879. La primera serenata, ese día se dan 2 serenatas, la segunda es al padre Eduardo Lucena, Francisco Lucena Luque, y la primera es a Josefa de Mora y Rangel,
la cual di yo en la Real Academia precisamente en estos años malditos del COVID, di yo un speech, por decirlo de alguna manera, sobre este personaje totalmente desconocido hoy en día y que viene a ser Eduardo Lucena en la educación femenina. Esta mujer había sido, aparte de arpista, había sido una contralto, una diva en Madrid famosísima y había estrenado obras de Gastambide, de Barbieri, o sea que había una locura. Estaba casada con un cordobés, ella era cordobesa, se vuelven a Córdoba y se dedica a la educación femenina de la mujer. Y la primera serenata es a Josefa de Mora y Vergel, Josefa Mora de Gutiérrez de Rabé. Ya saben ustedes que muchas veces las mujeres se nombran en segundo apellido con el nombre del marido. Bueno, la segunda sección es la coral, el coro, la sección vocal, que se estrena en diciembre de 1879. La tercera sección es de comparsa, que sale en el 80 y el 81, una comparsa rompedora, pues estamos hablando de 1880, y salen disfrazados de mujer. Eso ya les digo que en aquella época, por mucho que el carnaval fuera el carnaval, no era habitual, y creo que Rafa Butel lo sabe de lo que puedo estar hablando, más o menos. Otra curiosidad que es curiosa es en los artículos de prensa que versan sobre esta comparsa, el artículo más antiguo que yo he leído en el que hable de que tocaban música con guitarra y con pito de caña es esta comparsa, y es de Córdoba. Lo que hoy vendría a ser un casú o un pito de caña. Pito de caña, tocan un par de piezas, hasta el catercillo, porque iban con un asiento, se sentaban y cantaban. Bien. La sección probablemente más potente, la que tiene más éxito, es la sección de estudiantina. Ya ven ustedes ahí todos los años en los que salen. Hay algunos años que no salen en carnaval, como en 1885. 1885 salen en enero, porque también hay unos terremotos que habían sido en diciembre del 84, que afectan fundamentalmente a Granada y a Sevilla. Hay un montón de víctimas. Y en vez de salir en carnaval, salen antes, salen en enero del 85, y el último año que salen es en el 86. Y la última sección puede ser la sección literaria. Ahí tienen ustedes a todos los poetas más importantes de la ciudad. Al propio Marco Rafael Blanco Belmonte, que el otro día aquí mi amigo Alfredo Asensi recitó magistralmente una elegía que se compone con el nombre de Nota del Día, el día mismo del primer aniversario de la muerte de Eduardo Lucena, se publica en el diario La Unión. Y que él la recitó como... Bueno, yo no la había oído así en mi vida de bien. En fin, es lo que vamos a hacer. Bueno, del centro. El centro entra en crisis en 1886. Había mermado el número de socios grandemente y la última actuación es en 1887, el Día del Carmen. Pero en 1887 prácticamente tienen una actividad muy reducida. Esas son las sedes que tiene el centro, porque aquí se ha hablado mucho de las sedes del centro y se confunden las etapas del centro a partir de 1902 con esta, que es la primera etapa de 1879 a 1887. La etapa, el Café Cervantes de la calle Acenaica, desde el 79 hasta el 82. El 82 esta unión que le he dicho perversa que existe con el Casino Industrial, que no llega a buen puerto, y en el 83 se van al Café Teatro del Recreo, que luego fue la cocina económica, quiero recordar, en los años muy posteriores, era ese edificio, en María Cristina, y luego pasa al Café Nuevo, en el 87. Ese sería el primer centro filarmónico, pero es que hay otro centro filarmónico que no tiene nombre de centro filarmónico y hace que la historia del centro filarmónico sea continua. En 1887 nace una estudiantina que se llama Estudiantina La Tuna Cordobesa. En realidad nace en el contexto de una comparsa muy famosa que existía en Córdoba, que la dirigía Rafael Viva y que era competencia con la sección de estudiantina o de comparsa de estudiantes del centro, y el que la dirigía Rafael Viva, ¿no? Hacía competencia. En la comparsa La Raspa, ¿vale? En estos años, primero del 87 al 90, no se dice, aunque se intuye la presencia constante de Eduardo Lucena, y se piensa claramente que Eduardo Lucena está ahí, cosa que se demuestra directamente en 1890, porque en 1890 compone para ello una serie de piezas, entre ellos la Jota de las Mariposas, que es la más famosa, que nosotros tenemos las partituras. Y ya para colmo, en julio se legaliza, porque en el año 1889 ya ha sido la ley de asociaciones, ¿vale? Y se legaliza y aparece como director Eduardo Lucena, luego ya blanco y en botella se llama leche. ¿Qué diferencia hay con el centro filarmónico? Pues es que no hay prácticamente diferencia. En realidad lo único que pasa es que ellos
digamos que todas las actuaciones, es como si la estudiantina se hubiera comido a todas las secciones, pero sigue existiendo sección instrumental y sección vocal, y luego se crea una sección de teatro, ya posteriormente en 1892, ¿vale? Todas las actuaciones las hacen vestidos de estudiantes. ¿Por qué? Da la sensación eso, de que el gran éxito de la sección de estudiantina del centro, al fundar una siguiente sociedad, hace como que esa sección sea la única que aparezca, pero tiene sus acciones dentro, ¿no? Lo mismo que luego el Centro Filarmónico de 1902 siempre visten de estudiantina, ¿no? Siempre visten de estudiantes, es lo mismo. Y tienen su sede en la calle Mármol de Bañuelos. El número está reducido, en este caso son 50 miembros. No existía esa limitación en el Centro Filarmónico, esta es otra de las grandes limitaciones, pero por el resto es igual. También se instruye musicalmente a los miembros y se hacen pruebas de su valía ante un público general. Y sobre el tema de la sede social de Mármol de Bañuelos, se cambian su segunda sede, tienen una segunda sede que yo creo que algo habrán leído esto, ¿no? Que está en la Plaza Séneca, en lo que es la Sociedad de Plateros de la Plaza Séneca, y tuvieron su sede. Esta estudiantina, que tienen ahí una foto que en el centro compramos en original, del año 1890, quien está dirigiéndole desde el centro es Jacobo Lestón Figueroa, porque Eduardo Lucena no salía en 1892, pues estaba hecho polvo, murió en el 93, estaba muy enfermo. Entonces, ahí se suceden, perdón, es que me han operado el labio y estoy irregular, se suceden directores, dirige Molina León, dirige Ángel Galindo, dirige Jacobo Lestón, las salidas, ¿no?, habituales. Esta estudiantina perdura hasta el año 1902. En el año 1902, en noviembre, decide disolverse y refundar el Centro Filarmónico. Por eso decimos que la historia es continua. Hay un Centro Filarmónico que dura hasta el Día del Carmen del 87, en enero del 87 se fundó la Tuna Cordobesa, que dura hasta el 2, que decide disolverse y refundar el Centro Filarmónico. Y luego el Centro Filarmónico no desaparece ni siquiera durante la Guerra Civil. Y sigue de continuo hasta ahora. Por eso estamos hablando de una sociedad que en este año ha cumplido los 145 años de vida, cosa que no es moco de pavo. Yo creo que la única sociedad parecida puede ser Real Academia, porque entiendo que el Círculo de la Amistad es una sociedad de clase, no es otro tipo, es casi un casino industrial, agrícola y comercial, ¿no?, de otra manera, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya hemos terminado, he hecho un repaso. Alguna cosa me habré pasado, porque ya saben ustedes que soy un poco despistado y además no veo. Pero espero que les haya gustado y muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, yo estoy dispuesto a contestársela. Todo lo más que puede pasar es que no sepa la respuesta y entonces yo se lo diré, que la desconozco. Pero si no tienen ustedes, díganme ustedes. ¿La placa que ha salido en una cosa? Sí. ¿De la calle solo? No, la placa que he enseñado antes, esta es que difícilmente se ve. Esta es la calle San Fernando, en el número 69 de la calle San Fernando. Lo que pasa es que está entre dos naranjos y es complicado, hay que meterse entre medio y la ve arriba. Esa placa se puso en el año 1912. Y esa era la casa en la que falleció Eduardo Lucena, pero cuando se le hace el homenaje se le hace desde el balcón de la esquina, porque esa calle está como en medio. Actualmente, como a título de curiosidad, pueden ustedes pasar una maravillosa noche en la casa en la que falleció Eduardo Lucena, porque se ha convertido en una casa de estas turísticas. Y la verdad que yo he visitado la casa de Eduardo Lucena porque hay fotos de todas las habitaciones, y se puede dormir por 150 euros. A título de curiosidad, es que lo vi no hace mucho. Y lo que sí ponemos es el domingo que viene a las 11 en la casa donde nació, en Valderrama 5. Una placa distinta donde hablará de su nacimiento y de que es el fundador del Centro Filarmónico. A falta de no existir una calle al Centro Filarmónico, que a estas alturas de la vida a mí me parece hasta feo, siendo hijo predilecto de la ciudad de Córdoba y llevando 145 años seguidos existiendo. Dime. El momento actual del Centro Filarmónico yo lo calificaría como bueno, teniendo en cuenta que actualmente difícilmente sociedades en los que no hay dinero de por medio, en los que actualmente hay mucho grupo
que desea revivir música popular cordobesa, pero difícilmente puede hacerlo, salvo que se ponga música enlatada, porque se están perdiendo los instrumentos de cuerda totalmente, estamos perdiendo nuestras raíces y nuestra música. El Centro Filarmónico conserva un coro de unas 40 personas, tenemos una rondalla de 20 y algo, 20 y tantos, tiene una peña, la Peña de la Lira, que la dirige una mala persona, pero sabe tocar y cantar, al menos sabe hacer eso. Quiero decir que desde el punto de vista artístico yo creo que no está mal. ¿Que ha atravesado momentos mejores? Probablemente, y peores, seguro. Pero yo llevo la directiva 10 años, Manolo lleva 12, no, tú, 12, 13. Ah, no, claro, es que tú eras vicepresidente antes de ser presidente. Yo se lo digo siempre a Manolo, no podemos mirar y darnos de golpe en el pecho porque dentro de 10 años a lo mejor no existe. Nosotros tenemos que quedarnos satisfechos con lo que hemos hecho y ya está. Y luchamos cada año. Este año ha sido un año muy intenso para el centro, se le ha dado la bandera de Andalucía a la promoción de la provincia, se han organizado conciertos, estas placas, esta conferencia. El otro día organizamos un recital poético y a piano que yo creo que fue un éxito, ni yo me lo esperaba. Tanta gente, se quedó desbordada la Fundación Gala, mucha gente que se quedó fuera y mucha gente que se tuvo que ir. Entonces, bueno, lucharemos cada día porque siga vivo y ya está.